En nuestras ciudades latinoamericanas hay muchas partes invisibles de la ciudad o partes que no tienen visibilidad, y eso me hace pensar siempre, me hizo pensar desde que yo me aproximé al tema de esta ciudad partida, de la ciudad dividida, de la ciudad desconectada, por lo menos desconectada para una parte de los habitantes, en esta cuestión de cómo se podía dar voz a los que no tienen una voz suficientemente elaborada para ser escuchada. Ese era un tema político desde que yo era militante aquí en Argentina, y continuó siendo un tema para mí cuando llegué a Brasil y me transformé de militante político técnico aquí a militante técnico político en Brasil, que es donde continúo haciendo mi obra, y una obra que tiene en esta tentativa de dar visibilidad a lo invisible, a la parte no visible de la sociedad y de la ciudad, su foco. Paul Klee, el pintor, decía que el arte trata de tornar visible lo invisible. Y yo creo que el arquitecto, el urbanista, tiene también una parte muy, muy relacionada con eso, que es dar visibilidad y ayudar al otro en el diálogo a descubrir lo que tenía derecho a desear, pero no sabía antes de ese diálogo. El método de trabajo tiene que ver con la lectura de la estructura de un lugar, y en eso yo siempre me remito a los filósofos, a Walter Benjamin, por ejemplo, que dice que una ciudad no llega por los ojos y por los pies, hay que caminar los lugares, hay que, digamos, mantener la nariz tan próxima del suelo cuanto posible para entender un lugar. No se entiende desde el tablero de dibujo, desde el computador, de la tela del computador, sino que hay que ir y contaminarse de realidad, digamos así. Eso no es necesario, mas no es suficiente. Hay que tener el concepto y la metodología. Entonces, la metodología es lectura de la estructura del lugar, escucha de la demanda, escucha en el sentido psicoanalítico, en el sentido de que atención flotante y asociación libre de factores cuando uno llega a un lugar y se encuentra con lo que no conoce, con lo desconocido, para paulatinamente ir entendiendo la lógica de ese lugar, porque sí, de lo que se trata es de entender para después poder proponer la transformación. Hay que entender cómo eso se constituyó, cómo lo que existe vino a ser, cuál fue su razón histórica, digamos, y cómo devino lo que es. Para mí el arquitecto es un prestador de servicio de utilidad social, es eso, arquitecto urbanista, alguien que, digamos, va a cumplir una función de pensar la estructuración física de la ciudad, pero un físico que tiene que ver con lo social, porque esa fisicidad de la ciudad es para ser habitada, es para ser, usada por el ciudadano. Entonces, no es una fisicidad simplemente de materialidad para ser proyectada, sino que está la vida incluida en ella. Jacques Derrida, el filósofo, hablaba de la necesidad de la terapéutica política contemporáneamente, de hacer trabajar para la convivencia de las diferencias. El trabajo del arquitecto urbanista tiene que ver con eso y puede contribuir para que contribuir bastante para que estas diferencias puedan ser negociadas y no lleguen, digamos, necesariamente a explotar en conflictos que cuestan vidas humanas. Yo espero en ese sentido que, por ejemplo, en América Latina, fuera Brasil, tanto Argentina cuanto todo el resto de los países latinoamericanos que tienen problemas de partición, de división de la ciudad y de la sociedad, encuentren caminos, encuentren caminos para negociar los conflictos de manera inteligente, y que haya, y que nosotros, arquitectos y urbanistas, podamos pensar cuáles son los conectores capaces de contribuir para esa terapéutica política.